Iniciamos entonces en esta semana justamente lo que es la parte de que han visto justamente la parte de la unidad número 2, distribuciones y métodos de muestreo. Las distribuciones corresponden justamente, está el material dentro de la plataforma de la Mideforma, lo que corresponde a la unidad número 2, que son distribuciones y métodos de muestreo. Bien, ¿cuál es el objetivo de esta unidad? Bueno, el objetivo es justamente identificar la estimación del tamaño de muestra mediante números aleatorios por aplicación de software estadístico de la hoja en Excel y principales métodos de muestreo aplicados dentro de la estadística misma, como la investigación científica, que es muy importante. Se tienen terminologías dentro del mismo estudio, ¿no? Vale decir, cuando nosotros realizamos justamente la selección, determinamos justamente una muestra, probablemente algunos de ustedes va a realizar dentro de la tesis el análisis mismo de la comparación de grupos, ¿no? Es decir, muestras en realidad, ¿no? Hay que tomar muestras, como por ejemplo puede ser dentro del diseño cuasi experimental de investigación, un grupo experimental y un grupo de control, ¿sí? Y a partir de ello poder implementar justamente algunos instrumentos para la recolección y el análisis estadístico de los datos que se han obtenido. Obviamente bajo un fin, bajo un objeto de estudio, cuales justamente van a ir tomándose en cuenta dentro de la metodología misma. Es bien importante tomar en cuenta también que el análisis estadístico para la comparación de grupos, por ejemplo en este caso el grupo experimental, el grupo de control, se refiere justamente la aplicación misma, sobre todo la aplicación de los test, es decir, pruebas objetivas, y a partir de ello realizar justamente, ¿no?, el cálculo de parámetros. Puede ser, si se va a trabajar con una población muy pequeña, oye, con una muestra, los estadísticos, ¿no?, estadísticos de la muestra en sí, ¿no?, que son medidas mismas, medidas estadísticas que van a servir justamente para el análisis, para la comprobación y contrastación misma de la hipótesis determinada más adelante. Bueno, pero ahora, cuando nosotros vemos lo que es la parte de cómo trabajar con distribuciones y cómo mencionar justamente una muestra aleatoria, va a depender mucho en tomar justamente aquellos valores posibles de un determinado estadístico, ¿no? Estadístico justamente es el elemento, no es aquel parámetro, ¿no?, tomado en cuenta, pero dentro de una muestra en sí, ¿no? Ese es el estadístico, ese puede ser la media muestral, la varianza muestral, desviación típica o desviación estándar muestral, a diferencia de los parámetros, ¿no?, con respecto a la media poblacional, varianza poblacional y entre otros. Entonces, tales distribuciones son muy importantes para el estudio de la estadística inferencial, por lo que es muy importante también mencionar que las inferencias dentro de poblaciones se harán usando justamente estadísticas muestrales, ¿no?, para el análisis mismo de distribuciones asociadas dentro de estos estadísticos muestrales, es decir, esos elementos, ¿no?, esos valores numéricos que se determinan. Y justamente el estadístico muestral tomado en cuenta como un instrumento para hacer inferencias sobre un determinado parámetro poblacional que no sea conocido en este caso. Tales valores serán justamente a partir de un estadístico que varía justamente de una muestra aleatoria a otra. Puede considerarse también variable aleatoria en el sentido, no estamos hablando justamente de la aleatoriedad en este caso, que corresponde a aquella que asume valores, ¿no?, y estos valores corresponden justamente a partir de una determinada distribución. Entonces la distribución de frecuencias, por ejemplo, usualmente se toma en cuenta dentro de un estadístico muestral y también se denomina distribución muestral por lo general, ¿no? Pues la distribución muestral de un estadístico es la que todos los valores posibles sean calculados a partir de una muestra. En el gráfico correspondiente tomamos en cuenta que las distribuciones muestrales pueden ser justamente, ¿no?, muestrales de medias, es decir, a partir del promedio, ¿sí?, o media aritmética, algunos lo conocen como esperanza o valor esperado. Tenemos las distribuciones muestrales por proporciones, ¿no?, a partir del conocimiento mismo de probabilidades, por sobre todo, ¿no?, y esto va a depender mucho a partir del análisis de la teoría de la ley de los grandes números, que corresponde a cómo hacer justamente acercamientos dentro de un determinado intervalo. Entonces, trabajamos justamente con una población y una muestra en sí.
y que el muestreo es bien importante porque este procedimiento sistemático y ordenado determina justamente la selección de elementos, ¿no?, de una determinada población. Y estas justamente pueden ser muestras, submuestras, no solamente tomadas una muestra, pueden ser dos, tres, va a depender mucho. Por ejemplo, los grupos de Solomon, tomamos en cuenta 4 grupos, ¿no?, es decir, 4 muestras en sí, y hacer las comparaciones, ¿no? Ya puede ser desde una perspectiva de diseño longitudinal, ¿no? Y la longitudinal corresponde justamente a una investigación que contempla en un determinado momento, luego hay un segundo, hay un tercero, un cuarto, y ver justamente, comparar qué situaciones, cuál ha sido la evolución misma, si ha tenido mayores efectos positivos o negativos en sí en relación a probablemente a cierta herramienta didáctica o estrategia didáctica que se haya implementado en sí a estos grupos. Pueden ser, por ejemplo, 3 grupos experimentales y 1 de control, o puede ser 2 grupos experimentales y 2 de control. Entonces, cada una de ellas tiene características de estas muestras y que sean justamente, ¿no?, evaluadas y encontradas los elementos en este caso, ¿no?, los estadísticos, ¿no?, media muestral, desviación estándar muestral, varianza muestral, la proporción muestral. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Se han seleccionado muestras aleatorias de tamaño 20 en una población muy grande, ¿no? Tenemos una determinada población, tenemos la primera muestra, segunda, una tercera, y etcétera, ¿no? Es decir, puede ver cada muestras en realidad, ¿no? Y eso depende mucho del investigador cómo vayan seleccionando. Pero estas medias muestrales se recibe también como distribución muestral de medias, ¿no? Es decir, en cada una de las muestras obtenidas, ya seleccionadas, supongamos que esta es la primera muestra, voy a extraer, voy a determinar un promedio. Supongamos que estoy trabajando en una institución, ¿sí?, imaginemos una determinada carrera, tengo aquí el primer semestre, el segundo, el tercero y el cuarto, supongamos. En el primer semestre lo que estoy viendo y analizando estadísticamente es determinar el promedio. Puede ser el promedio de peso, de estatura, puede ser el promedio de calificaciones, etcétera, pero un promedio determinado, ¿no? De la misma forma, en el siguiente semestre extraigo otro estadístico, ¿sí? Tengo una tercera, el tercer semestre, y ahí tengo el promedio, ¿no? Imaginemos que es el promedio de calificaciones de la tercera muestra, y así sucesivamente, ¿no? Estas medias muestrales determinan la construcción de una distribución muestral de medias, ¿sí?, porque todos son X barras denotan justamente el estadístico de la muestra. No olvidemos que la población contempla parámetros, ¿no? Y la media poblacional, ¿cómo se diferencia con esta otra media muestral? Utilizando obviamente las letras griegas, ¿no? En este caso mu es para nosotros la media poblacional. Puede ser en otras situaciones que podamos obtener, por ejemplo, varianzas, ¿no? Varianzas en cada una de las muestras, ¿no? O la desviación típica estándar en cada una de las muestras, ver justamente la regularidad y ver el análisis estadístico mismo, ¿no?, a partir del coeficiente de variación, y ver y medir justamente si determinados valores de este conjunto, de esta muestra en sí, es un grupo que tiene mayor dispersión o menor dispersión, y a partir de ese tipo de análisis estadístico podemos mencionar si el elemento, en este caso seleccionado, esta medida estadística es realmente significativa, representativa, tiene mayor, en este caso, ¿no?, solubilidad, por sobre todo en el análisis estadístico. Entonces yo puedo tener aquí justamente, si yo descargo varianzas, entonces voy a tener una distribución muestral de varianzas, ¿no? Si yo descargo justamente desviación estándar, voy a tener una distribución muestral de desviaciones estándares. Bueno, supongamos que se eligen muestras de tamaño 20, ¿no?, de una población muy grande, y se calcula la desviación estándar de cada una de estas también, de la misma fórmula que hemos visto. Ahí está. Sí, no solamente podemos determinar lo que son las medias muestrales, sino también las desviaciones, ¿no? Y lo conocemos justamente con la letra minúscula S, ¿no? S sub 1 corresponde a la primera muestra, S sub 2 a la segunda, S sub 3 a la tercera, y S sub K a la cuarta o la quinta, las que se tomen en cuenta. Ese conjunto justamente
corresponde a ser una distribución muestral de desviaciones estándar. Por ejemplo, y esto también estaba en la actividad, ¿no? En la tarea de esta semana, ¿no? La tarea número 2, casi similar en realidad, es el procedimiento. Se eligen muestras ordenadas de tamaño 2 con reemplazo, y va justamente los métodos, ¿no? Estadísticos. Caso, no solamente son los métodos probabilísticos, no probabilísticos, sino también métodos de muestreo con reemplazo y métodos de muestreo sin reemplazo. Con reemplazo significa que voy a tomar en cuenta, no lo voy a extraer, lo voy a tomar en cuenta en la siguiente solución. ¿Sí? Y si es sin reemplazo, para decir, lo extraigo en un determinado elemento, pero no lo vuelvo en este caso, ¿no? No devuelvo al mismo conjunto, a la misma población. Entonces aquí tengo 4 valores numéricos, el 0, 2, 4 y 6. ¿Qué se tiene que encontrar de este grupo? La media poblacional, mu, se lo designa de esa forma, con la letra griega mu, la desviación estándar poblacional, sigma, la media de la distribución muestral de medias, vamos a denotar como mu, x barra, ¿sí? La media de la distribución muestral de medias. Y finalmente la desviación estándar de la distribución muestral de medias, ¿no? Sigma x barra. Bueno, además grafica las frecuencias para la población y la distribución muestral de medias. Primero, la solución. ¿Cómo he determinado la media poblacional? Bueno, como yo tengo 4 datos, entonces lo único que hacemos es sumar los 4 elementos, dividimos entre la cantidad de datos, ¿no? Es decir, este es x1, x2, x3, x4, hacemos la sumatoria, y ahí tenemos justamente el valor de 0 más 2 más 4 más 6, eso es 12 en el numerador, dividido entre 4, y eso resulta ser 3. Entonces la media poblacional de los 4 valores numéricos simplemente es 3. Esta es su gráfica de frecuencias de la población de los 4 valores numéricos, una frecuencia de 1 en realidad, ¿no? Porque todos no se repiten varias veces, es decir, no se repiten, 0 solamente se repite una vez, el 2 una única vez, el 4, esa es la altura en realidad, ¿no? La frecuencia absoluta, ¿no? Con relación al eje de las X con respecto a la variable en sí. Siguiente es la desviación estándar de la población. Entonces, ¿cómo determinamos? Yo conozco la media poblacional, el valor mu es igual a 3, entonces voy a utilizar ese valor. Bueno, ahí está, la fórmula es sigma, es igual, raíz cuadrada, ¿sí? Y en la parte interna tenemos una fracción, ¿no? Obviamente dividida entre la cantidad total de elementos, que son 4 valores numéricos, que son 0, 2, 4 y 6, pero a cada uno de ellos voy a restar menos el promedio, ¿no? El promedio poblacional, en este caso es 3, menos 3 y menos 3, cerrado entre paréntesis cada uno de ellos, los voy a elevar al cuadrado, ¿no? Y ahora, ¿por qué lo estoy elevando al cuadrado? Porque voy a obtener probablemente algún dato, un valor numérico en la parte interna de este radical, valor negativo, ¿no? Entonces no podemos determinar, ¿no? No olvidemos que la raíz cuadrada asume justamente, ¿no? Mayores o iguales a 0 en realidad. Entonces aquí se hace las operaciones, por ejemplo 0 menos 3, eso es menos 3 en realidad, y al cuadrado aquí se hace 9, ¿sí? Aquí tenemos 2 menos 3 y eso vale el valor de menos 1. Elevado al cuadrado, eso se hace 1. Tenemos 4 menos 3, también va a ser 1 positivo, al cuadrado es 1. Y 6 menos 3, eso es 3 positivo, y al cuadrado es 9, ¿no? Entonces ahí voy a tener, por ejemplo, aquí 9 más 1, 10 más 1 y más 9, tengo un sumatorio de 20. 20 dividido entre 4, y eso es 5. Entonces va a ser la raíz cuadrada de 5 en realidad. Y eso va a ser en la calculadora 2.236, etcétera, ¿no? Con varios dígitos. Entonces ya tengo aquí determinado lo que es justamente la desviación estándar de la población. Bueno, hasta ahí ya se tienen las soluciones A y B. En la C, determinar justamente la media de la distribución muestral de medias. ¿Cómo lo hacemos en esta parte? Ya es la media de la distribución muestral de medias.
Como yo tengo elementos, son 4 valores numéricos, ¿no? La media obviamente es 3, ¿no? Y la de la correspondiente distribución. Entonces la cantidad posible de muestras, por ejemplo, van a ser 4 por 4 en realidad, ¿no? Eso es 16. Ahora, ¿por qué 4 por 4? Porque tengo 4 valores numéricos, ¿no? Si tuviese 5, 5 por 5 sería 25 la cantidad de posibles muestras, ¿no? Si son 10, entonces sería 10 por 10. Esa va a ser la cantidad, en este caso, ¿no? De las posibles muestras. Si aquí tengo 4 valores numéricos, la cantidad posible son 16. ¿Cuáles son esas combinaciones? Las combinaciones son las siguientes, ¿no? El 0,0, 0,2, 0,4, 0,6, el 2 con el 0, el 2 consigo mismo, 2 con 4 y 2 con 6, y así sucesivamente. Estos son los pares que se han combinado entre 0, 2, 4 y 6, ¿no? O sea que en la diagonal se obtiene justamente, ¿no? Aquellos valores que se combinan consigo mismo. Y obviamente a partir de esta diagonal tenemos una matriz, y es una matriz gigantesca en realidad, ¿no? Que contempla la asimetría en este caso, ¿no? Con otros valores numéricos, ¿no? Como 0,2, como 2,0, 0,4 con 4,0, y tenemos, ¿no? 0,6, 6,0. Ahora, ¿esto cómo se lo elabora? ¿Cómo sabemos justamente que son las 16? Estas son las 16 porque son 4 y 4 en realidad, ¿no? En realidad se trabaja a partir de la siguiente idea, ¿no? Que se utiliza tanto en la parte de probabilidades, ¿no? Cuando se quiere determinar, por ejemplo, de un espacio muestral, la cantidad, ¿no? de los elementos, cuántos son en realidad, ¿no? Entonces, cuántos sucesos posibles, unidades en sí, voy a tener dentro de un espacio muestral. Bien, entonces la idea es la siguiente, ¿no? Lo que se está realizando, cómo se ha determinado estos valores es de la siguiente forma, ¿no? Yo voy a hacer aquí, por ejemplo, una matriz, un cuadrito que voy a ir dividiendo, y esto también lo pueden encontrar en el libro de Paul Meyer. Ahí está la idea. Y tengo los valores numéricos, ¿no? 0, 2, 4 y 6. Aquí está el 0, aquí está el 2, 4 y 6, ¿no? En el eje parte superior horizontal, y en el eje vertical, en la parte inferior, de la misma forma voy a anotar 0, 2, 4 y 6. Bien, y aquí justamente, ¿no? Como son 4, 4, 4 por 4, y aquí se obtienen las 16 combinaciones, ¿no? Por ejemplo, en el primero va a ser 0 con el mismo 0, luego será 0 con el 2, luego será el 0 con el 4, y así sucesivamente, ¿no? Entonces ahí miren, ya voy realizando esas combinaciones posibles, ¿no? De la misma forma en esta parte será el 6 con el 0, ¿sí? La fila 6, en la fila cuarta, que es el número 6, con el 0. 6 con el 0. Luego viene en esa misma fila el 6 con el 2, y así sucesivamente, ¿no? El último llega a ser el 6 consigo mismo. Entonces ya tengo, ¿no? las combinaciones, etc. Esas son, ¿no? Estas son las combinaciones. Bien, entonces ya tengo las combinaciones, porque se pedía justamente combinaciones de A2 en realidad. Y ahora determinamos justamente, ¿no? Los pares, ¿no? Combinados, que son estos de arriba. Por ejemplo, de cada uno de los pares voy a determinar ahora lo que es el promedio, ¿no? Esta es una primera de ellas. Miren, 0 más 0, aquí está, ¿no? 0 más 0, eso es 0, divide entre 2. ¿Por qué divide entre 2? Porque son dos valores numéricos nada más, ¿no? Divide entre 2, eso es 0. En la siguiente muestra, x barra sub 2, estamos hablando de esta. Voy a sumar 0 más 2, ahí está, y eso es 2, dividido entre 2, eso es 1. En el siguiente, es 0 con 4, ¿no? Esa combinación.
Entonces, de esa voy a determinar su promedio. Es decir, aquí su 3 es 0 más 4 dividido entre 2. Y eso es 4 sobre 2 y eso es 2, ¿no? Y así sucesivamente los demás. Hasta llegar al último, ¿no? Que es el 6 con el 6. En realidad va a ser el promedio x sub 16, ¿no? 6 más 6 entre 2. Y eso es 12 entre 2. Eso es 6. Entonces ahí ya tengo, miren, en este cuadro denota justamente los promedios de cada una de las muestras, ¿no? Ahí está el 0 con el 0, 0 con el 2, 0 con el 4 y los promedios, ¿no? Los promedios. Entonces este me va a generar una distribución muestral de medias en realidad, ¿no? O sea, a partir de eso voy a determinar justamente los valores. Entonces se observa, tenemos aquí 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, etcétera. Los valores, ¿no? Observamos la frecuencia de los valores de los promedios. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Sí? Pero a partir de esta identificación de los valores, de las frecuencias, corresponde también elaborar una distribución de frecuencias de esos promedios, ¿no? Es decir, el 0 cuántas veces se repite ese promedio. El 0 simplemente se repite una única vez. Por esa situación se nota su frecuencia absoluta 1. El valor de 1, ¿cuál es su frecuencia? Dice que es 2, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es 2? Porque se repiten 2 veces, ¿no? Tenemos en esta parte el 1 y aquí está el otro 1. Entonces, estas son las frecuencias absolutas de cada una de estas características, y esta es conocida como la distribución de frecuencias de medias en realidad. Entonces, ¿cómo se hace su representación gráfica? Tomamos en cuenta dentro de las ejes de las X, la variable, en este caso los promedios, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son estos de aquí, y las alturas son con respecto a la frecuencia, ¿no? Entonces aquí varía del 1 al 4. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, ¿no? Y cada uno de ellos, por ejemplo, 0 tiene una altura de 1, el 1 será una altura de 2, ¿no? A esa altura. El valor de 2 tomamos en cuenta una altura de 3, el valor de 3 justamente corresponde a una altura de 4, ¿no? Entonces va de manera creciente y luego de manera decreciente, ¿no? Como se puede observar en este cuadro. Entonces, esta es la gráfica de esta distribución, ¿no? A partir de la tabla se ha generado la gráfica de representación, ¿no? Es la gráfica de frecuencias de las medias de las muestras. Y hasta ahí ya tenemos justamente lo que se ha determinado, las medias en realidad, ¿no? de cada una de estas pares en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita determinar? La media de la distribución de las medias, ¿no? Muestrales. Entonces, la media de la distribución muestral de medias, mu x barra, se calcula de la siguiente forma. Por fórmula nos denotamos justamente el promedio, ¿no? Como la sumatoria de frecuencias. Como tienen la tabla de frecuencias, ¿no es cierto? Entonces la frecuencia multiplicado por su variable, o la característica, en este caso para nosotros son las medias, ¿no? Dividido entre la sumatoria de todas las frecuencias, ¿no? Es decir, n en realidad. Y n es justamente sumar, ¿no? En realidad 1 más 2 más 3 más 4 más 3 más 2 más 1, y aquí voy a tener un total. Esa va a ser la sumatoria de todas las frecuencias absolutas simples. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos primero 0 por 1, más 1 por 2, más 2 por 3, más 3 por 4. Ahora, ¿de dónde salen estos datos? Estamos mencionando que voy a multiplicar 0 por 1, luego 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4, 4 por 3, 5 por 2, 6 por 1. Pueden generar, si desean, aparte, aquí un cuadro aparte y realizar el cálculo, ¿no? Tenemos los productos, ¿no? Aquí, por ejemplo, 0 por 1 es 0, más 2 por 1 es 2, más 2 por 3 es 6, ¿no? 6 más 2, tengo 6, 8, esto es 0, ¿sí? Y aquí tengo, por ejemplo, 3 por 4, eso es 12, y así sucesivamente, ¿no? Los productos, primero voy suprimiendo los productos, luego al final sumo todos los valores numéricos, y eso es, miren, 48 dividido entre el total, que son 16. Son 16 en el caso, son muestras que se han tomado en cuenta. Estamos hablando de estos 16 tomados de a 2, ¿no? De los 4 valores numéricos. Entonces ahí tenemos la media
de la distribución muestral de medias, y eso es para nosotros, miren, 48 sobre 16, eso es 3. Pues como pueden observar, la distribución, ¿no? La media de la distribución muestral de medias es justamente el valor de 3, y que coincide justamente con la media en este caso, ¿no? Ya un principio se ha determinado en el inciso A, la media poblacional, ¿no? Mu. Entonces, este estadístico, ¿no? Se hace justamente, ¿no? La aproximación misma, ¿no? Y que corresponde justamente a aproximarse, y en realidad siempre, por lo general, tienden a ser el mismo dato, ¿no? Es decir, si yo tengo una muestra de 5 estudiantes en un curso de 20, le he aplicado un test, una prueba, entonces si yo tengo justamente cualesquiera, voy seleccionando, tomo en cuenta una muestra, veo las calificaciones de tales estudiantes, supongamos que la muestra, su promedio de calificaciones era 20 sobre 100, y la población de la misma forma, claramente tendría que ser esa misma, ¿no? Casi similar a esa, ¿no? 20 podría ser más o podría ser menos, va a depender mucho de que la muestra sea representativa, que sea significativa, por cierto, para hacer esa aproximación, ¿no? Y eso se lo conoce justamente, ¿no? Como la estimación de los parámetros, ¿no? Parámetros poblacionales a partir de los estadísticos. El inciso D. Una vez conocido ya la media de la distribución muestral de medias, la desviación estándar es similar, ¿no? A la fórmula, ahí está, desviación estándar de muestral de medias, la raíz cuadrada de la sumatoria de las diferencias. Ahora lo que hacemos es, a cada uno de los elementos de la característica, que son las medias, voy a restar la media de la distribución muestral de medias, elevadas al cuadrado, pero voy a multiplicar por su frecuencia. Tenemos una frecuencia, obviamente, en su tabla tenemos esta frecuencia correspondiente, y todo en esa parte del numerador voy a dividir con respecto al total, ¿no? Al total de la suma de las frecuencias, que es en este caso 16. Entonces aquí tengo, por ejemplo, los datos, los valores 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estamos hablando de estos datos, ¿no? 0, 1, 2, 3 hasta el 6. ¿Qué voy a hacer a cada uno de estos elementos? Voy a restar en cada uno de ellos lo que es la media en este caso, ¿no? La media de la distribución muestral de medias. 0 menos 3, 1 menos 3, 2 menos 3, 3 menos 3, 4 menos 3, 5 menos 3 y 6 menos 3. Y a cada uno de ellos voy a abrir, en este caso con paréntesis elevados al cuadrado, ¿no? Para que se convierta. Algunas diferencias van a ser negativas, ¿no? Por ejemplo, 2 menos 3 es menos 1, ¿no? Entonces, entre paréntesis elevado al cuadrado, yo lo voy a convertir en un valor positivo. Ahora eso, aunque fin se lo hace para que no se obtenga dentro de la raíz del radical un valor negativo. Y luego multiplicamos con las frecuencias, ¿no? Lo que nos dice por, ¿no? Su frecuencia, por ejemplo, de 0, su frecuencia era 1, ¿no? De 0, su frecuencia es 1. El del 1 es su frecuencia 2, ¿no? Del 1 su frecuencia es 2, ¿no? El siguiente es 3, 4, 3, 2, 1. Realizamos operaciones aritméticas en el numerador. Dividimos entre 16 esa sumatoria y sacamos la raíz cuadrada, ¿no? Y tenemos 1.58, que corresponde a ser la desviación estándar muestral de medias, ¿no? Es decir, este es para nosotros el 1.58, representa sigma sub x bar, ¿no? La desviación estándar muestral de medias. Además, ¿qué podemos deducir? Bueno, otro camino que se toma en cuenta también por fórmula es lo siguiente, ¿no? Puedo yo determinar la desviación estándar muestral de medias a partir de conocimiento de la desviación, en este caso, ¿no? Estándar poblacional dividida entre el radical de n, ¿no? Y n corresponde justamente tamaños de cuánto, eran de 2 justamente, ¿no? Tomados de 2. Por ejemplo, aquí esto ya lo hemos determinado en el inciso B, ¿no? En el inciso B era 2.236, ¿no? Y dividido entre 2 es 1.58, ¿no? Esto lo tenemos en el inciso B a un principio ya determinado. Aquí está, ¿no?
desviación estándar de la población es sigma y está 2.236. Entonces, se puede hacer de otra forma también, ¿no? Esa es otra forma, otro camino también para poder determinar de manera tal vez más rápida, más directa en el día, ¿no? N, sumatoria de las frecuencias en sí, ¿no? Y la sumatoria total de frecuencias, ¿cuánto era justamente, ¿no? Ahí teníamos el dato correspondiente, ¿no? En la tabla. Bien, entonces ahí para cualquier variable aleatoria de la distribución muestral de medias tiene una media, o también se conoce como valor esperado, o otros lo conocen como esperanza matemática. Una varianza y una desviación estándar pueden ser demostradas en una distribución muestral de medias, ¿no? Lo siguiente, la media de la distribución de medias es justamente igual a la esperanza matemática de el parámetro, en este caso es el estadístico X barra, ¿no? Media muestral. Y esta justamente coincide con la media poblacional, que es igual a 3. Es una forma de estimar, ¿no? Después de haber realizado este ejercicio, se puede ver que una distribución muestral se genera extrayendo todas las posibles muestras del mismo tamaño de la población y calculando estas su estadístico, ¿no? Entonces yo puedo ir denotando justamente si la población en la que se extrae una muestra corresponde a una distribución muestral de medias que mayormente tienden a ser una normal en este caso, ¿no? Claramente esto se lo conoce como la curva o la campana de Gauss en base a un determinado eje, ¿no? Que se lo denota justamente en la representación gráfica. Si ustedes pueden observar, miren, claramente me genera una simetría, ¿no? Una simetría correspondiente, ¿no? Si esto puede ser más fina, ya me generaría justamente una curva que es similar a una campana de Gauss. Entonces esa parte simétrica corresponde justamente a una distribución muestral de medias que se genera con muestras, ¿no? Pero si la población donde se extraen muestras y no es normal, entonces el tamaño de muestra debe ser igual o mayor en este caso a 30, ¿no? Y para que la distribución muestral tenga una forma acampanada es necesario, ¿no? Mientras mayor sea el tamaño de la muestra, más cerca va a ser a una distribución muestral, ¿no? Que sea normal en este caso. Y mayormente se hace este análisis estadístico, ¿no? Que es muy buena y si se cumple justamente, ¿no? Para un tamaño en este caso de n igual a 30. Entonces la forma de distribución muestral de medias se aproxima normalmente, ¿no? Si es que se tuviese una distribución, una tabla de distribución de frecuencias, ¿no? Como en este caso una población con determinada función exponencial. Entonces es bien importante tomar en cuenta la población que sea, ¿no? A partir de bimodal, ¿no? En este caso que si tiene una distribución, en este caso con dos modas realmente, ¿no? Entonces esta distribución muestral de medias genera con muestras de tamaño mayores, en este caso, ¿no? Con n igual a 30. ¿Qué tipos de distribución de muestrales son los que se usan dentro de este análisis estadístico, ¿no? Bueno, se consideran todas las muestras, ¿no? De tamaño n y que pueden extraerse en determinada población, ya sea con o sin reposición en ella, ¿no? Entonces, para cada muestra se puede ver diversos estadísticos como media o desviación estándar y de esta manera se obtiene distribución del estadístico que trate justamente, ¿no? De llamar una distribución muestral. Por ejemplo, si el estadístico, estamos hablando de una muestra, de que se trata es justamente una media muestral, ¿no? Y la distribución se obtiene y se la llama distribución muestral de medias o distribución muestral de la media. De igual manera, otras distribuciones muestrales toman en cuenta, como también lo hemos mencionado, trabajando con la desviación estándar, podemos ir trabajando con las varianzas, con las medianas y de las proporciones, entre otras. Distribuciones muestrales de medias corresponden también si tenemos una población finita, ¿no? Tenemos aquí una población, ¿no? N sub P mayor a N que se extraen pero sin reposición, es decir, sin reemplazo, ¿no? Entonces todas las posibles muestras de tamaño N se denotan también como la media y tenemos mu sub X barra, ¿no? La media de la distribución muestral de medias, ¿no? Que toman en cuenta justamente a partir de la aproximación misma de estas distribuciones muestrales como son mu y sigma, ¿no? Media poblacional, desviación estándar poblacional. A partir de estos estadísticos
podemos contemplar justamente determinar, tal vez conociendo en este caso justamente los parámetros, ¿no? La fórmula correspondiente es la siguiente, la que hemos utilizado hace instantes, sigma sobre raíz cuadrada de n, siempre y cuando aquí el tamaño de población esta sea finita en realidad, es decir, la diferencia en este caso es mayor a cero, ¿no? Entonces esta diferencia es positiva, esta diferencia obviamente es un valor mayor en este caso que 1, obviamente no puede ser 1 y esto no puede ser 0 porque no existen divisiones entre 0 para que no sea una indeterminada. Pues en este caso tenemos justamente la existencia de este radical y a partir de eso puedo ir determinando a partir de los productos de esta fracción con este radical la desviación, ¿no? La desviación estándar de medias. Ahora, en el otro caso, si la población es infinita, entonces el muestreo se hace con reposición, ¿no? Entonces las fórmulas anteriores se reducen a las mínimas. En realidad, la media muestral, en el caso del estadístico, es lo mismo que la media poblacional en realidad, ¿no? Aquí no hay ninguna diferencia, pero en esta sí. En esta, cuando se hace con reposición, obviamente esto va a tender justamente, ¿no? Hacia el infinito. Eso implica justamente una fracción en realidad, ¿no? De una indeterminada que tiende a ser justamente equivalentemente a 1 en realidad, ¿no? Va a decir que este radical sería raíz cuadrada de 1 y en realidad sería 1 en realidad, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a ocurrir esto? Cuando estos dos elementos coinciden en realidad. Entonces, es bien importante tomar en cuenta que si el valor n es grande, es decir, mayor o igual a 30, tomamos en cuenta en esta, entonces la distribución muestral de medias es aproximadamente normal con media mu sub x en este caso. Y desviación estándar sigma sub x bar, independientemente en este caso. Pero si la población es infinita, este resultado es un caso especial del teorema del límite central, y de que esa teoría avanzada también se lo conocen dentro de las probabilidades, ¿no? El cual muestra la exactitud de la aproximación que aumenta a medida que el tamaño mismo n vaya creciendo. Entonces, ¿qué ocurre en el otro caso, no? Si la población está distribuida normalmente, la distribución muestral de medias también es normal. Y eso ocurre cuando n ya sea más aún pequeño, es decir, menor a 30 en este caso. Otro tipo de distribuciones muestrales son las de proporciones, ¿no? Donde tomamos en cuenta probabilidades, P denotado éxito y Q obviamente que es el complemento de esta probabilidad, que es 1 menos P en realidad, ¿no? La probabilidad de fracaso. Entonces, la población puede ser, por ejemplo, la de lanzamientos de una moneda, ¿no? Supongamos que se lanza una moneda y el evento, por ejemplo, que obtenga, ¿no? A la hora de lanzar, cara. El espacio muestral, por ejemplo, de ese experimento, en este caso no determinístico, porque hablamos justamente de probabilidades, entonces su espacio muestral simplemente es 2 nada más, ¿no? O bien sale cara o escudo en la moneda. Entonces, a partir de los elementos del espacio muestral, hago justamente, ¿no? De este evento del experimento correspondiente, probabilidad de éxito, ¿no? De que obtenga cara, ¿cuánto va a ser? 1 sobre 20, ¿no? Porque en la fórmula corresponde justamente a los elementos, las características, ¿no? La cantidad, en este caso, del suceso, del evento definido con respecto a la cantidad total del espacio muestral. En este caso, el espacio muestral tiene 2 nada más, ¿no? Y de que me salga cara, en ese evento simplemente es simplemente, ¿no? Una opción en este caso de respuesta. Ahora, considérense todas las posibles muestras de tamaño n extraídas, ¿no? De esa población. Entonces, para cada muestra determínese la proporción de P éxitos en el caso de una moneda, por ejemplo, y P sería para nosotros la proporción de caras en n lanzamientos, ¿no? De esta manera voy a obtener una distribución muestral de proporciones, lo voy a denotar mu sub P y la desviación estándar de proporciones, ¿no? Sigma sub P. Entonces, ¿cómo se define esto? Realmente la proporción va a ser la misma que la media. Tenemos aquí la desviación estándar de proporción, se va a definir como la raíz cuadrada del producto de la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso sobre n. Pero el valor de Q obviamente representa, ¿no? 1 menos P, como lo se ha definido en el principio, que es el complemento en realidad de probabilidad de éxito. Y si
Se pueden obtener justamente, ¿no?, sustituyendo datos, la media poblacional respecto a la proporción y la desviación estándar poblacional respecto a la raíz cuadrada del producto de probabilidades tanto de éxito y fracaso. Si el valor n fuese muy grande, si es mayor a 30, entonces esa distribución muestral es aproximadamente normal. Hay que observar que esta distribución está distribuida de forma binomial, ¿no? Binomial en el sentido que se define justamente, ¿no?, la parte de la probabilidad misma, ¿no? Y a partir obviamente una binomial que es la generalización misma de una distribución de Bernoulli. Entonces las distribuciones de Bernoulli corresponden solamente a dos probabilidades directas, ¿no? Pero si estas lo voy a hacer n veces, entonces voy a ir considerando y voy a aproximar justamente una distribución binomial. Entonces las ecuaciones 3 son también válidas para poblaciones finitas si el muestreo se hace también con reposición. En el caso de poblaciones finitas, el muestreo se hace sin reposición. Entonces las ecuaciones, en el caso de la 3, se sustituye con las ecuaciones de la número 1 y obtenemos de la misma forma estas propiedades. Hay que observar muy bien que las ecuaciones de la opción 3 pueden obtenerse fácilmente dividiendo entre n, ¿no? Distribución de muestrales con de diferencias y sumas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para esta parte hay que tomar en cuenta tamaño, por ejemplo aquí de muestra n sub 1 tomada en la primera población y se calcula su estadístico. Podemos dar ese sub 1. Se puede obtener una distribución muestral de este tipo, de esa característica, de ese estadístico, cuya media y desviación están denotan justamente mu s sub 1 y sigma s sub 1, respectivamente, en esa muestra en sí, ¿no? Entonces aquí para las diferencias tomamos en cuenta lo que es denotado justamente la media del estadístico S1 y la desviación estándar del estadístico S1, donde este es un estadístico determinado a partir de una muestra de tamaño n sub 1. Tengo otra muestra, n sub 2, de la misma forma, voy a generar un estadístico y a partir del estadístico voy a obtener media y desviación estándar respectivamente. Y esos estadísticos, por ejemplo, puedo hacer las diferencias, ¿no?, es decir, de ese estadístico, es decir, la desviación estándar, imagínense la desviación estándar de la primera muestra menos la desviación estándar de la segunda muestra, a la que se va a llamar distribución muestral de las diferencias, ¿no?, de los estadísticos. Estos son los estadísticos y se hace la diferencia. Y a partir de esta diferencia puedo generar también media y desviación estándar de distribución muestral, que denotamos las siguientes, ¿no? Media de la diferencia de estadísticos y la desviación estándar de las diferencias de tales estadísticos. Entonces, ¿cómo se denota ya la fórmula correspondiente? Mu de la diferencia se va a definir como el promedio del estadístico en la muestra 1 menos el promedio del estadístico en la muestra 2. Y la desviación, en este caso, estándar de la diferencia se va a definir como la raíz cuadrada, en este caso de la desviación estándar del estadístico en la muestra número 1, pero elevado al cuadrado, más la desviación estándar, en este caso, del estadístico de la muestra 2, elevado al cuadrado, ¿no? En realidad estas son las sumas son las varianzas en realidad, ¿no? La varianza correspondiente al estadístico S1 y la varianza correspondiente al estadístico S2. De la misma forma, si estos estadísticos son medias muestrales de dos poblaciones a las que se denotan también x barra 1, x barra 2, entonces la distribución muestral de las diferencias está dada por poblaciones infinitas con medidas de distribución con desviación estándar, ¿no?, de pares en este caso, y se puede ir definiendo también de la misma forma, ¿no?, la distribución en este caso de media, de diferencia de medias en realidad, ¿no? Entonces ahí se hace justamente las aproximaciones correspondientes como la desviación estándar de medias de las diferencias. Entonces esas ecuaciones son válidas también para poblaciones finitas y si el muestreo se hace con reposición. Para poblaciones, en este caso finitas, en el que el muestreo que se haga con reposición se obtienen ecuaciones similares a la de la ecuación número 1, de un principio que se ha definido. Métodos de muestreo estadístico los hemos mencionado y lo hemos visto en la anterior sesión.
Dentro de la teoría de muestreos tomamos en cuenta dentro de un contexto mismo para poblaciones en este caso, ¿no?, de estimación. Entonces requiere justamente obtener dos muestras que toman usualmente, ¿no?, si van a ser con reposición o sin reposición. En general vamos trabajando también, ¿no?, con muestras aleatorias o utilizando números aleatorios dentro de los métodos probabilísticos, por ejemplo, en los cuales el muestreo aleatorio simple, ¿no?, se requiere también el uso de números aleatorios. Si nos ha pasado también en la plataforma un video correspondiente, ¿no?, al respecto. Por ejemplo, tengo aquí una base de datos y en la base de datos, por ejemplo, tengo el personal, supongamos, o la identificación, ¿no?, tengo la variable sexo, grado de instrucción, número de hijos, peso en kilogramos, ingreso por mes en bolivianos, tiempo y hora de trabajo en este caso. Entonces aquí se tiene, por ejemplo, una base de datos de 150, ¿no?, para este caso, un ejemplo estoy dando. Para ustedes ya lo tienen, con 120 en realidad, ¿no? Es una de las actividades. Entonces lo primero que hay que hacer es ver seleccionando justamente consignas y delimitando unidades, ¿no?, en este caso de análisis correspondiente. Entonces lo que hacemos es justamente dar formato, en este caso a la tabla, cualquiera de estas. Por ejemplo, yo estoy tomando en cuenta esta y hago un clic en aceptar. Entonces aquí ya genero justamente los botones en los cuales ya voy a ir seleccionando, ¿no? Aquí tenemos ciertas características para poder ir delimitando en este caso, ¿no? Entonces dentro de la tarea, por ejemplo en la plataforma, se encuentra la actividad correspondiente, ¿no? No sé si lo tengo. Veamos, tarea número 2. Ahí está, ¿no? Esta es la tarea número 2. Por ejemplo, dice la base de datos adjunto, el de ustedes es de 120, ¿no?, el del mío es de 150, pero es similar. ¿Qué se tiene que hacer? ¿No? Que sea del sexo femenino. Bueno, entonces que sea del sexo femenino. Entonces observo la variable en este caso, sexo, que sea sexo femenino, no ambos en realidad, ¿no? Entonces hago un clic en aceptar, voy reduciendo, ¿no? Ya se ha reducido en este caso. Y lo siguiente menciona, por ejemplo, del nivel o grado de primaria o secundaria, ¿no? Estamos hablando de la variable grado de instrucción, ¿no? Entonces, el grado de instrucción que sea de primaria y secundaria, es decir, no necesito que sea técnico, no necesito que sea de universidad concluido o de universidad incluso, ¿no?, egresado, se lo puede decir, y profesional, ¿no? Hago un clic en aceptar, entonces voy reduciendo, ¿no? Entonces, miren, los datos ya van a ir seleccionando quiénes son, ¿no?, con estas características, con un número de hijos de 2 a 4, ¿no? Tengo aquí la variable número de hijos, una variable discreta, que tenga justamente número de hijos de 2 a 4, ¿no? De 2 a 4. Entonces no toma en cuenta los que tienen familiar, a personas que tengan ningún hijo, ni uno, de 2 a 4. Es decir, no tomamos en cuenta ni el 5, ni el 6, ni el 7, ¿no? Hay algunos que sí tienen 5, 6, 7 hijos, ¿no? Entonces solamente de 2 a 4. Obviamente incluido el 3. Un clic en aceptar y voy reduciendo, ¿no? Y de esa forma voy seleccionando, ¿no? Imaginemos de que hasta el peso podemos ir delimitando, ¿no? Que tenga un rango de peso de 63 a 70, ¿no? Entonces voy eliminando aquellos casos que no son tomados en cuenta en ese rango. Y miren, ya voy seleccionando, ¿no? Una pequeña, ¿no? De 150 lo he reducido una pequeña cantidad de muestra. Bien, ahora, otro elemento importante de la actividad es de la misma forma está la consigna número 2. La consigna número 3 tiene que calcular el tamaño de la muestra, utiliza el software, ¿no?, que ya se tiene en la unidad número 1. La 4 es, una vez calculado el tamaño de muestra del anterior ejercicio, entonces hay que determinar, ¿no?, la muestra de empleados, etc. ¿Cómo se lo hace esto? Entonces voy a la hoja número 1, voy a hacer CTRL-Z hasta obtener todos mis datos, hasta ahí. En total, veamos, 150, ahí está, ¿no? Tengo 150, en su caso de ustedes es 120. Entonces lo que voy a hacer ahora es abrir, ¿no?, el paquete estadístico, que ustedes ya lo tienen,
del software, ¿no? Del tamaño de muestras. Como yo tengo una población finita, entonces ahora voy a calcular, ¿no? Primero la muestra de los 150, ¿no? De los 150, ¿quiénes van a ser elegidos? Entonces voy a utilizar números aleatorios en este caso, ¿no? Obviamente que con relación al identificador. Entonces voy aquí a parte de inicio, vamos a población finita, denotamos aquí la cantidad, ¿no? La cantidad justamente con la que yo trabajo en mi base de datos es 150, ¿no? 150, por lo tanto probabilidad de éxito fracaso 50-50, 95% de 5, ¿no? Entonces ahí por ejemplo mi tamaño de muestra es de 108. Ahora, entonces tengo un tamaño de muestra 108. ¿Quiénes van a ser los elegidos? ¿Quiénes van a ser los 108 elegidos? Entonces voy a trabajar, no trabajar, y aquí le voy a anotar justamente los números aleatorios. Números aleatorios. Voy a cualquiera de las celdas. Primero, bueno, hay muchas formas, ¿no? Anotamos igual, aleatorio. Y ya está. Tenemos, por ejemplo, aquí entre, este por ejemplo, aleatorio simple, si lo insertamos con, obviamente cerrando dos paréntesis en sí, me genera un número, ¿no? Y si esto yo quiero, puedo multiplicarlo, por ejemplo, ¿no? Por 100. Y aquí me falta el asterisco, el producto. Ya, ahí está. Lo voy reduciendo, esto es para reducción de decimales. Miren, ahí ya tengo un número, 87. Y voy a ir jalando, ¿no? Todos aquellos datos. Ahí. Y hacia abajo. ¿Cuántos tengo en el recuento? 88. ¿Cuánto es mi tamaño de muestra? 108, ¿no? 108. Entonces voy siguiendo, voy bajando. Ahí tengo 104 y 112. Entonces me he pasado. Entonces debo de eliminar simplemente 4, ¿no? Para que sea 108 en sí. Como ustedes han podido observar, estos son los números aleatorios, ¿no? Estos son los números aleatorios con los que voy trabajando en realidad, ¿no? Entonces, aquí hay que tomar en cuenta en el principio, a la hora de poder hacer el suprimir, voy justamente, ¿no? Actualizando los valores. Ahora, hay una alternativa. La otra alternativa es definiendo también, por ejemplo, en esta celda voy a ir anotando aleatorio. Ese es el código aleatorio. Y aquí está, ¿no? Ya tienen definido en realidad, ¿no? Entre. ¿Sí? Hago doble clic, ahí está, punto, entre. Entonces yo quiero, en este caso, desde el 1, porque tengo aquí una base de datos. ¿Dónde está? Aquí en la hoja número 1, ¿no? Todavía no voy a salir. Entre el 1, punto y coma, hasta el 150. ¿No? Ahora lo que voy a hacer, del 1 al 150, ya voy a ir generando números aleatorios, por ejemplo 102, y así sucesivamente voy generando otros números más hasta llegar a 100. El tamaño de muestra era 108, ¿no? ¿Cuántos son? Veamos, hacemos el recuento. Ahí está, ¿no? 108, ¿sí? De 150, 108. Ahora, ¿quiénes son los elegidos? Los elegidos son estos números, ¿no? El 148, el 3, el 88, el 30, etcétera, ¿no? De esta lista, en base a esta numeración, esa codificación que ya lo tengo, ¿no? Ahí voy seleccionando en realidad, ¿no? Eso es el aleatorio simple en realidad, ¿no? Entonces de ahí voy seleccionando justamente a partir de los números, ¿no? El 3, por ejemplo, ¿no? El 3, el 30, el 88. Entonces yo voy seleccionando justamente. 3, tenemos el 30, etcétera, ¿no? Entonces ahí miren, aleatoriamente se va seleccionando y puede ir actualizando, ¿no? Haciendo un espacio de celda sencilla con el teclado suprimir y voy actualizando, ¿no?
algunos números. Entonces, esa es otra forma también, ¿no? Es otra forma de realizar justamente utilizando números aleatorios con la hoja en Excel. Esa es la forma justamente de la actividad de la tarea número 2. Una vez que has calculado de 120 empleados, dice, calculas el tamaño muestral, ¿no? El tamaño muestral, calculas obviamente con este software, anota 120, listo. Te va a indicarte cuánto es el tamaño de muestra. Y a partir de eso, el uso de números aleatorios generados por la hoja en S, ¿no? ¿Quiénes son los elegidos? Entonces, lo único que ustedes hacen en la otra hoja es generar sus números y ir seleccionando, ¿no? La cantidad, ¿no? De los 120, ¿quiénes son los elegidos? En la consigna número 5, ¿no? Una población consta de 5 números. Entonces, ¿cuánto va a ser los pares considerados de tamaño 2? 5 por 5, 25 en realidad van a ser, ¿no? Los pares organizados. ¿Qué tiene que calcular? La media poblacional, desviación estándar poblacional, media de distribuciones muestrales y la desviación estándar, ¿no? Como está en el ejemplo de la unidad número 2. Este es el ejemplito guía que les va a servir, que está en la parte superior. Esta, ¿no? Este de aquí. Por aquí se ha trabajado con 4. Aquí ya 25, ¿no? Entonces tienen que utilizar esta idea misma, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 números, ¿no? Entonces aquí vas a tener 5 por 5, aquí va a ser 25, ¿no? Pares. Y a partir de eso tienes que ir construyendo, elaborando, calculando la media poblacional, desviación estándar poblacional, la media de la distribución muestral, la desviación estándar de la distribución muestral. En eso consiste la actividad de la tarea número 2. Ahí, si es que alguno tuviese alguna pregunta o cuestión. Bueno, luego se tiene la presentación, ¿no? Hay una presentación que también se pasó un video relacionado a distribuciones muestrales, ¿no? Ahí se tiene mayormente ya la conceptualización en relación al uso mismo, ¿no? Ustedes lo pueden ver, hay un video que se les ha subido dentro de la plataforma y se va